Hace muchos años, cuando estaba en la residencia de cirugía, veían pacientes con enfermedad de Crohn. La verdad que es una enfermedad compleja, intestinal, y no sabíamos mucho cómo tratarla más allá del tratamiento quirúrgico. Estamos aquí con Luciana Scatti Peñalosa, que es presidente de la Fundación Más Vida, que ha trabajado y trabaja muchísimo por los pacientes con dos enfermedades, Crohn y colitis ulcerosa, y está aquí con nosotros para contarnos acerca de esta problemática que afecta, me decías, a más o menos 20.000 argentinos. Aproximadamente. Gracias por venir primero. No, por favor, un placer. gusto, la verdad que sí. Te felicito por tu trabajo, porque sé que estás siempre atrás de los pacientes, luchando por los derechos de los pacientes, los derechos lógicos de los pacientes de tener acceso a la medicación, acceso a la salud. Contanos un poquito acerca de este tipo de enfermedades. ¿Cómo impacta en la vida de la persona? Mira, este tipo de enfermedades, como también es el común denominador con aquellas que son poco frecuentes, la verdad que el impacto primero es esa búsqueda del diagnóstico y después entender un poco de qué se trata esa enfermedad que está conviviendo con nosotros. En el caso del Crohn y la colitis ulcerosa también tiene otras adversidades que en el cotidiano hace que también se haga muy difícil. Son enfermedades viscerales, con lo cual físicamente la persona quizá es muy difícil de poder interpretar que tiene una situación clínica, así que ese es el primer gran desafío que tiene toda esta comunidad, y después todo lo que tiene que ver con los accesos y estos tratamientos para realmente poder revertir. ¿Lleva mucho tiempo el diagnóstico de estas patologías? Pues estaba recién la viera y me decía que esta patología lleva 7, 8 años. Quiero saber qué pasa con estas enfermedades. Se complica más cuando estos síntomas son los extraintestinales, cuando habitualmente se manifiestan por las articulaciones, por problemas en la piel, en la vista. Obviamente los médicos tardan muchísimo más tiempo en poder unir estos signos o síntomas para poder sospechar la patología. Y después están los síntomas esperables digestivos, que como se confunden también con otras enfermedades funcionales, se suele tardar un cierto tiempo. ¿Qué síntomas? Estos síntomas son diarrea persistente por más de 4 semanas, dolor abdominal. Pero eso es... ¿empieza y se corta o permanece en el tiempo? Suelen permanecer en el tiempo, y esto es lo que a la gente también tiene que saber, ¿no? Que si bien para ellos es algo normal o normalizado, es importante que consulten al especialista porque no es lo esperable en una persona. Entonces estos síntomas suelen estar a lo largo del tiempo y hace que muchas veces este diagnóstico se dilate por ciertas situaciones, como decíamos antes, de que son síntomas, digamos, funcionales a otras enfermedades digestivas. ¿Afecta a hombres y mujeres por igual y a qué edad comienza estas cosas? El pico esperable es entre los 20 y 30 años de edad. Ahora lo que hay, y según la literatura internacional, una mayor incidencia en casos pediátricos. Por eso la importancia, ¿no? Porque se prolonga mucho más tiempo. ¿Y la genética tiene que ver en todo esto? ¿Hay algo hereditario en todo esto? Como manifestaba el doctor anteriormente con la otra patología, tiene muchas cuestiones en común. Se dice que hay una predisposición genética que se desencadena a través de un factor ambiental todavía no identificado, con lo cual todavía no hay cura para estas enfermedades, pero sí hay un tratamiento medicamentoso, y ahí la importancia realmente de poder acceder a esa medicación y poder mantenerlo a lo largo del tiempo, porque es la única manera de poder regularizar todo este sistema inmune que los afecta. ¿El diagnóstico es por biopsia o el diagnóstico es clínico? El diagnóstico es un conjunto de situaciones. Es armar un rompecabezas. Exactamente, que fundamentalmente tiene que ver con el conocimiento, ¿sí?, del especialista, de que pueda reunir realmente todo esto, y a lo largo del tiempo distintos estudios van a ayudar a realmente llegar a ese diagnóstico diferencial. Contame si, por ejemplo, en general, la vida de un paciente empieza con diarrea, va al médico, el médico le da antidiarreicos, le da dieta. ¿Cómo es la historia natural? Sí, la historia natural es esto, ¿no? Es persistir en un síntoma donde el paciente va cotidianamente a consultar a su médico, el médico toma ciertas herramientas naturales, suelen caer también en el tema de la alimentación, ¿sí? Restringir la alimentación tanto el profesional como la propia persona, porque cree que son los alimentos los que provocan estos síntomas. Esto en la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa definitivamente no tiene que ver, no tiene relación. Por eso también es importante que la gente vuelva a una adecuada alimentación, porque si no aparece la desnutrición y se empieza, digamos, a desmejorar todo. Claro, imagino por lo que me decís que los pacientes adelgazan con estas patologías, ¿no? Sí. El paciente se deteriora porque tiene diarrea seguido, pierde electrolitos, pierde nutrientes, etcétera, etcétera. Exactamente, por eso también la importancia. Y como te decía, entonces sigue peregrinando en busca de un especialista que pueda decirle, en base a esos síntomas, cuál es su situación de salud, y en base a eso poder iniciar un tratamiento. Bueno, Luciana, hablando de tratamientos, yo te contaba recién, soy médico grande, ya cuando empecé cirugía hace como casi 30 años. Ahora, ¿los tratamientos han cambiado?
Mira, los tratamientos han cambiado y sobre todo lo que tiene que ver con el Crohn y la colitis, lo que es importante que la gente sepa que los tratamientos que se hacen en la Argentina son los mismos tratamientos que se hacen internacionalmente. Es importantísimo lo que decís. Esto para la gente es muy importante porque uno siempre tiende, ¿no?, a decir... A pensar, me voy para hacer quiero lo mejor. Exactamente, afuera está lo mejor, en la Argentina está también estos mismos tratamientos. En Argentina no son muchos los especialistas, pero tenemos muy grandes especialistas realmente que saben tratar esta enfermedad, porque acá no solo es saber diagnosticarla, sino saber tratarla. Estamos hablando de medicamentos que son inmunosupresores, medicamentos que son biológicos, con lo cual tiene que haber un conocimiento por parte del profesional de cómo tratar a estos pacientes. Es una enfermedad muy caprichosa, muy impredecible, no hay dos pacientes iguales, con lo cual esto es muy importante, el diálogo con el profesional y que realmente el profesional sea un especialista. O sea que el tratamiento es un tratamiento no estandarizado, sino que es un tratamiento a medida y también no solo a medida, sino que va cambiando en el transcurso del tiempo, porque el paciente va cambiando. Sí, exactamente, hay que ver cómo reacciona ese paciente, cómo puede realmente esa medicación ayudarlo, y ahí es donde yo te digo el conocimiento. En tu experiencia por liderar este grupo, esta fundación, los pacientes, tanto del ámbito público como privado y obras sociales, ¿tienen acceso a la medicación o tenés dificultades? Hay una gran dificultad en lo que tiene que ver con el acceso, sobre todo cuando son estos tratamientos, por ejemplo, con inmunosupresores, con mesalazina, que es el antiinflamatorio localizado, donde son medicamentos que, si bien no son de altísimo costo, a lo largo del tiempo, porque estamos hablando de una enfermedad crónica, realmente se hace muy pesado. Y las obras sociales no siempre lo cubren, y acá está todo el planteo de lo que es el PMO, hay otras drogas que están aceptadas por el Sistema Sur. Interviene mucho el tema de la discapacidad, aquellos pacientes que acceden a esta certificación de la discapacidad, donde hay una realidad, que hay una deficiencia orgánica que produce esta patología, con lo cual estarían certificando a la discapacidad, y ahí se puede, digamos, acceder más fácilmente a lo que son las coberturas de los tratamientos. Ahora, cuando el paciente no accedió a eso y tiene que ir por la vía del PMO o mismo de las obras sociales provinciales, acá es donde aparece la mayor dificultad. Hablamos de qué costo mensual promedio un paciente que está con inmunosupresores y un paciente que está con biológicos. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que los biológicos sí tienen una gran diferencia en cuanto al costo, pero esto es en base, digamos, a lo que cada persona puede llegar a requerir en su tratamiento, claro, porque el paciente puede entrar al tratamiento, puede salir, ¿es así? Exactamente, sí, por lo general se mantiene a lo largo del tiempo, pero bueno, hay que ver las dosis necesarias en cuanto a al estado concreto de esa enfermedad y también a su edad, su peso, etcétera, que ustedes los médicos conocen mucho más. Me imagino que en ese peregrinar de buscando el acceso, el paciente se va deteriorando, ¿no? La verdad que sí, sobre todo hay un desgaste y un estrés muy importante, porque no solo es la situación concreta de salud, sus dolores, su día a día, ir a trabajar, estas cuestiones combinadas también con la parte escolar, de tener esos controles médicos asiduamente, su estado propio de salud que muchas veces le dificulta llevar adelante una vida normal, y todo lo que es el desarrollo realmente de acceder a esa medicación y a la cuestión burocrática que el sistema nos pone siempre como una adversidad. Nos va quedando muy poquito tiempo, pero el paciente que tiene esta patología es un paciente que anímicamente se bajonea, se deprime. Y sí, muchas veces suelen autoexcluirse, por así decirlo, porque recordemos que el síntoma más habitual es la diarrea. Claro. Hay veces que hay urgencias en ir al baño, incontinencias, entonces son situaciones que te sorprendería saber cómo la persona se hace el croquis, de dónde tiene los accesos a los sanitarios. Luciana, te agradezco muchísimo tu visita. Un placer. Siempre enriquecedora. Gracias. Nos vemos como siempre todos los jueves, 19 horas, aquí en Telex y Mujer.